Damos lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron: Juan Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento, en espera de nuestro Señor Jesucristo, y tan cerca ya el tiempo también de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también estamos hoy, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos 18b hasta el 23, donde nos tienen este texto tan importante de aquel momento en que Juan el Bautista es capaz de enviarle a Jesús una embajada para preguntarle si era él el que había que esperar o tenían que esperar a otro. Un texto que sorprende, hermanos y hermanas, y nos sorprende mucho a todos nosotros. Pero la idea está clara ahí para nosotros, la vamos a discutir, la vamos a abundar. Pero quiero que pensemos en esta situación para que podamos ver este miércoles de Adviento qué mensaje tiene la iglesia para nosotros a través de la palabra de Dios, ¿no? Y es esta pregunta de Juan, que está plasmada en el Evangelio, hermanos y hermanas: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es una tremenda pregunta para el tiempo de Adviento, para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Todos los años celebramos Adviento, todos los años celebramos Navidad, todos los años, hermanos y hermanas, pues hay un nuevo año, ¿verdad que sí? ¿Qué tú pensarías del 2020? De todo lo que nosotros hemos vivido este año. ¿Sería este año el que nosotros esperábamos y deseábamos en el 2019? Cuando en despedida de año, en el 2019, nosotros le pedimos a Dios que este año fuera de bendición, que este año fuera favorable, que este año contáramos con su luz, que este año fuera guiado por Dios, que este año fuera inspirado por Dios. Cuando aquel 31 de diciembre del 2019 nosotros estábamos invocando a Dios para que este año fuera de bendición. Hoy que ya estamos en diciembre, hermanos y hermanas, a punto de terminar el 2020 y hemos vivido todo lo que hemos vivido, ¿sería este año el que tenía que venir o debimos esperar otro año? Fíjate cómo podemos acomodar las cosas. Claro, en meditación estamos reflexionando, esto es reflexión teológica y hay que hacerlo. Por eso es que la palabra de Dios nos ayuda tanto, hermanos y hermanas, nos ayuda tanto. Juan el Bautista lo definimos como el primo de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo definimos como el hijo de la prima de María, de Isabel. O sea que tenía que conocerlo. Juan el Bautista está preso. Juan el Bautista envió una embajada. Pero ¿cómo así? Si lo bautizó. Pero ¿cómo así si lo señaló? Pero ¿cómo así si dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Este es el que va por delante, a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. Este es a quien yo no debería ni de bautizar, sería él el que debería de bautizarme a mí. ¿Te acuerdas de todas esas palabras? Pero hubo un momento en que Juan el Bautista también dijo: yo no lo conocía. 2 veces. Yo no lo conocía. Son cosas que tiene el Evangelio, que a veces parecen contradictorias, hermanos y hermanas, pero realmente son
meditaciones que tenemos que hacer fuertemente de la palabra de Dios. Por eso te digo, ahorita te hablaba del año, ¿verdad? Este año 2020, hermanos y hermanas, hay gente que se le olvidan hasta cosas que pasaron. Este año, lo primero que ocurrieron fueron los terremotos, ¿verdad? Los terremotos fue lo primero. Después vino el virus, el COVID-19. Y mucha gente se olvida que después vino una sequía. Hubo pueblos, hermanos y hermanas, que sufrieron sequía y tuvieron que ponerlos en un estricto racionamiento de agua, porque había sequía. ¿Te acuerdas de eso? Tuvimos también, hermanos y hermanas, que a veces lo vemos como tan natural y como ocurre todos los años, pero tuvimos también la neblina, el polvo del Sahara, que eso fue nos cogió. Y yo que soy corredor y salgo a correr, hermanos y hermanas, la gente se le olvidó eso, que era peligroso, que eso nos podía asfixiar, que podía tener unos elementos, unos químicos contaminantes, ese polvo. ¿No te acuerdas de eso? A la gente se le olvidaron esos dos, la sequía y el polvo, hermanos y hermanas. Y claro, pues ya tenemos un aviso de que pronto estarán con nosotros las vacunas. Bendición de Dios también. Y entonces, hermanos y hermanas, el año no ha terminado, estamos en diciembre y el primer día de diciembre se cae el radiotelescopio de Arecibo. 2020. Hermanos y hermanas, ¿encomendamos ese año a Dios o no lo encomendamos a Dios? En el 2019. Fuimos a misa en aquel momento que era presencial porque no había pandemia, ¿te acuerdas? Claro que sí. A veces tenemos que preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que yo debo de esperar? Juan el Bautista nos sorprende a nosotros enviando esta embajada donde Jesús. Porque claro está, hermanos y hermanas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo mesiánico de Jesús el Señor, Jesús nace en ese primer siglo, ¿verdad? Que decimos nosotros, la era cristiana, la era del Señor. Ahí es que nace Jesús. Ese primer siglo, hermanos y hermanas, está dentro de un movimiento en el ambiente judío de expectativa mesiánica. En el primer siglo que nace Jesucristo, cuando Jesucristo tiene un año, ya la gente está esperando el Mesías. No porque fuera Jesús, pero esa era la mentalidad de aquel tiempo, el tono de aquel tiempo. Como en el tiempo que tú naciste, yo nací en los 60, en la década de los 60, pues habían unas cosas de los 60, ¿no? ¿Ves? Que uno puede pues relacionarse con ella. Pues Jesús cuando nace, María, José, toda esa gente están envuelta dentro de un movimiento donde quiero que ellos van a la sinagoga, donde yo quiero que ellos van al templo, donde quiero que ellos van con saduceos o fariseos. Lo que están hablando es que están en el final de los tiempos, es que el Mesías está cerca, que el reino de Dios va a bajar, hermanos y hermanas, para controlarlo todo aquí y estar en una sintonía de que Dios es el que manda. En ese espíritu es que nace nuestro Señor Jesucristo. Es un espíritu de una expectativa. El judío esperaba que el Mesías fuera o un rey que venía a entronarse, tal y como lo hizo David, tal y como lo hizo Salomón, tal y como lo hizo Saúl, si podemos mencionarlo a él, que fue el primero. Pero como un rey, pero era como un rey con armas, hermanos y hermanas. Viene el reino de Dios, baja, se establece el rey y entonces vamos a gobernar en el nombre de Dios. Esa era una visión que había ¿de quién? Del Mesías. También había personas que esperaban que el Mesías fuera un sumo sacerdote. Sumo sacerdote que viniera a poner las cosas en su sitio en el templo. Era un sacerdote, era un Mesías de culto, era un Mesías de rito, era un Mesías de religión. Tendría que ver más con las cosas del templo, con lo que se lleva a cabo en el sacrificio, con la ofrenda, con la purificación, con la oración, con esas cosas. Ese era el segundo que esperaban, ¿no? Como un Mesías. Y también, hermanos y hermanas, se esperaba el rey, se esperaba el sumo sacerdote y también esperaban como una especie de guerrillero. Como una especie, hermanos y hermanas, de un grupo que viniera a levantar las armas contra el imperio romano y ponerse al frente y gobernar
y empezar un gobierno, empezar un reinado, empezar un imperio en el nombre de Dios, de Yahvé, Dios de los ejércitos. Esa era la expectativa que había. Pero Cristo, tú y yo sabemos, hermanos y hermanas, que Cristo era un Mesías ¿de qué? De peace and love. Sí, Cristo era un Mesías de peace and love. Cristo era un Mesías de paz. Era un Mesías de amor. ¿Verdad? La gente no esperaba eso de un Mesías. ¿Cómo va a ser un libertador una persona que no entra en revoluciones, que no entra en situaciones bélicas, que no fuerza las cosas con violencia? La gente estaba, pues, hermano Joana, bien dudosa. El Mesías tenía que venir de la tribu de Judá, de la tribu de David, del león de Judá es que nacen los reyes. Pues Jesús tiene que ser de ahí, por eso toda la historia de José, no, que es de Belén, para justificar que Cristo, pues tiene la sangre de los reyes y es de esa tribu. Pero Cristo estaba en Galilea. Cristo no nació en Jerusalén. Cristo nació en Galilea, en Nazaret. Por eso Natanael en aquel momento, cuando le dicen que este es el Mesías, que viene de Nazaret, y Natanael dice, ¿y qué cosas buenas pueden hacer? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Si Nazaret, mientras más lejos están las ciudades de Jerusalén, menos santidad tienen. Mientras más cerca están las ciudades de Jerusalén, más santidad tienen. Eso es cultura judía. Y entonces, pues hermanos, Galilea y Nazaret, eso está por allá retirado, bien al norte de Jerusalén. Entonces, ¿qué bueno puede salir de ahí? No, tiene que ser de acá, de donde vienen las cosas buenas, la santidad de Dios. Pues hermanos y hermanas, Cristo es como dice la palabra de hoy, fue motivo de escándalo incluso para ¿quién? Para Juan el Bautista. Fue motivo de escándalo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que asegurarle lo que verdaderamente tiene que hacer el Mesías. Por eso es que yo digo que Cristo viene como un Mesías de peace and love, paz y amor, ¿no? En ese momento, dice el versículo 21 del capítulo 7 de hoy, Jesús curó a varias personas, sanidad. Está sanando, y para sanar hay que tener amor, hermanos y hermanas. Afligidas, personas afligidas de enfermedades, a la gente que tienen achaques y de espíritus malignos. O sea que está el exorcismo, sanidad y exorcismo es lo que trae el Mesías, y devolvió la vista a algunos ciegos. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace este Mesías, el Mesías de la paz y el amor. El Mesías de la paz y el amor que tú y yo recordamos, que dicen que hay que devolver, pues, bien cuando nos hacen mal, que hay que poner esta mejilla cuando nos dan en la otra, que hay que prestar sin esperar que nos paguen, sin esperar que nos devuelvan, que hay que amar incluso a los enemigos. Pues hermanos y hermanas, nos resulta un escándalo, Y eso pasa todavía en nuestra sociedad. Por eso es que hablamos como de escandaloso. Hay gente que cree que Dios no existe porque el año pasado se lo ofrecimos y le dijimos que este año tenía que ser de bendición. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Entonces hay que, si nosotros tuviéramos la oportunidad, tendríamos que enviarle ángeles a Dios y vayan y pregúntenle a Dios. Si nuestras oraciones llegaron a Él en el 2019, en diciembre, cuando estábamos pidiéndole que el 2020 fuera un año de bendición, mira todo lo que pasó, vayan y pregúntenle a Dios. Si es ese Dios el que nosotros todavía tenemos que esperar, porque mira las cosas que pasan y no hace nada. En la misma situación estaba el pueblo de Dios en aquel primer siglo con Juan el Bautista, hermanos y hermanas, confundidos todos. Y ya hemos visto lo que ha pasado con Juan. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, el profeta del momento era Juan el Bautista. El hombre del momento, el evangelista, el predicador era Juan el Bautista, hermanos y hermanas, en el tiempo de Cristo nuestro Señor. Juan el Bautista tenía un poder de convocatoria extraordinario. Juan el Bautista reunía a la gente ¿dónde? En el desierto, hermanos y hermanas, su vestimenta, su forma de estar con la piel de camello, con el cinturón de cuero, él está comiendo miel silvestre, él está comiéndose langosta, que son saltamontes, hermanos y hermanas, no comer pan, no comer vino, y aislarse totalmente, retirarse de la ciudad y del conflicto de la ciudad y de la economía y del consumerismo.
Hermanos y hermanas, era un ejemplo increíble. Cristo, cuando Jesús empezó a predicar, Cristo predicaba en las ciudades, en las plazas, en las sinagogas, pero Juan el Bautista no. El profeta del momento era Juan el Bautista. Por eso mucha gente miró a Juan el Bautista como si este es el Mesías. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, se inventó el bautismo. No lo había. Nadie. Se ha buscado el registro, hermanos y hermanas. Nadie nunca antes en toda la historia de Israel había bautizado. Solamente Juan el Bautista lo hizo. Que se usara el agua en los ritos religiosos, sí, señor. Hasta civilizaciones antiguas que no fueran judías, que no creyeran en Yahvé, Dios de los ejércitos, usaban el agua para ritos de purificación, de limpieza delante del Dios a quien adoraran. Pero Juan el Bautista, hermanos y hermanas, es el hombre del momento, el que tienen por Mesías. Porque Juan el Bautista era violento, hermanos y hermanas. Y los violentos, ¿te acuerdas? Dice la palabra, son los que conquistan el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo conquistan. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, con esas palabras fuertes que tenía, ¿no? Es increíble. Jesucristo aprendió a bautizar de Juan el Bautista. No fue Cristo el que inventó el bautismo, fue Juan el Bautista. Un día Jesucristo se levantó y salió hacia Betania, donde está el Jordán, al sur. Allí estaba Juan el Bautista. Y Jesús tuvo que haber ido, porque como Juan el Bautista era el profeta del momento, tuvo que haberle dicho a la gente, vamos a ver a Juan. Y Jesús en aquel tiempo tuvo que decir, pues vamos a ver a Juan. Y se fue con un grupo de amigos, como yo me iría con un grupo de gente de la iglesia. Vamos a tal sitio, hermanos y hermanas. Y entonces, en aquel momento cuando Cristo llega, se llevó la sorpresa del siglo. Porque el escenario, hermanos y hermanas, tuvo que haber sido increíble. Dice, yo me lo imagino a veces leyendo la palabra de Dios y se me paran los pelos. Ver a Cristo como subiendo y viendo de lejos toda esa muchedumbre, que eran cientos y cientos los que seguían a Juan el Bautista para bautizarse en el Jordán. Con aquello de arrepiéntanse, conviértanse, que está cerca el reino de los cielos. Y eran miles los que venían a bautizarse, hermanos y hermanas. El bautismo no lo creó Cristo, fue Juan el Bautista. Que Cristo lo tomó como parte de su enseñanza, sí, porque Cristo fue discípulo de Juan el Bautista. Ese tiempo que dice la palabra que Cristo tuvo 40 días y 40 noches en el desierto, es el tiempo en que Juan el Bautista, en que Jesús se fue con Juan el Bautista. Estuvo en el desierto con él, hermanos y hermanas. Y yo más adelante no tengo el tiempo hoy para discutir todo esto, pero vamos a hacer un programa de Juan el Bautista como maestro de Jesucristo el Señor. Y no solo como precursor, porque nosotros tenemos a Juan el Bautista como precursor del Mesías, como el que prepara los caminos, como el que señala al Salvador. Pero Juan el Bautista fue maestro, hermanos y hermanas. El primero que Jesús escucha hablando de las cosas de Dios es a Juan el Bautista, como todos los que vivieron en el momento en que Cristo tenía 30 años de edad, que iban a escuchar a Juan el Bautista lo que él tenía que decir. De hecho, el lenguaje de Cristo, hermanos y hermanas, cuando Cristo empieza, ¿cómo empieza Cristo anunciando las cosas de Dios? Arrepiéntanse, conviértanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. ¿De dónde saca eso Jesús? Ese es el lenguaje de Juan el Bautista. De eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Eso fue lo que escuchó Jesucristo cuando ya tuvo a los 30 años. Tiene ese uso de razón que se entiende. El judío entendía que a los 30 años ya la persona podía meterle mano y ponerle la mano a los asuntos de adulto. Es como la mayoría de edad. Para nosotros es los 18 años para algunas cosas, los 21 años para otras cosas. Para los judíos de esa cultura del primer siglo, los 30 años, ahí es que tú tienes madurez. Ahí es que Jesucristo, hermanos y hermanas, despierta. Como que se le despierta la vocación. El modelo que tiene Cristo es Juan el Bautista. Y estas son cosas que tenemos que saber. ¿Para qué? Para no sufrir estos cantazos de fraude, hermanos y hermanas. Porque
lo que yo estoy señalando hoy es esto. O sea, tenemos otra Navidad, tenemos otro Adviento, estamos esperando al Mesías, estamos orando, estamos rezando. Llevamos 8 meses con la pandemia. Y ya vamos para el 9º. Ahora es que está saliendo la vacuna. Esos 9 meses antes de que saliera la vacuna, ¿qué hizo Dios? Porque lo que hemos visto es que aumentaron los muertos, aumentaron los contagiados. ¿Qué hizo Dios? Digo porque se enviaron misas, se hizo intención de misa, se le rezó al Cristo de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? No me diga que aquella noticia que salió, que a mí me escandalizó, hermanos y hermanas, que publica una revista católica, de que el día en que el Papa sacó el Cristo, que en un momento dado en Roma evitó una pandemia, los porcientos de contagios en Italia bajaron. Gloria a Dios. Yo no encuentro que eso es un milagro. Yo no encuentro que eso es motivo de decir que Dios hizo un milagro. Que bajó el contagio. Oye, yo no creo en un Dios que baja los contagios de la pandemia, del virus del COVID. Yo creo en un Dios que acaba con el virus. ¿Cómo yo voy a levantar las manos a decir gloria a Dios porque bajaron los números? Es un Dios de poder. Es un Dios de milagros. Lo vemos hoy, ¿no? Sanando al enfermo con amor, exorcizando al poseído con poder. Ese es Cristo. Aquellos que todavía creen en la historia de que Dios platifica muelas, eso es un Dios mediocre. Con todo respeto, el Dios que yo creo pone muelas nuevas. Yo no creo en un Dios que platifica, eso lo hace el dentista. Si un dentista platifica muelas, ¿cómo Dios va a hacer lo mismo que hacemos nosotros con las muelas? No, Dios la pone nueva, lo que no puede hacer un dentista, porque Dios hace lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros, hombre, no venga tú. Pues de eso es que estamos hablando. Y entonces pues te decía, vamos a hacer vamos a sacar una serie de programas donde vamos a estar hablando más detalladamente a través de la palabra de Dios de estas cosas. Pero hoy lo que yo quiero señalar, hermanos y hermanas, es precisamente eso. Lo que dice Jesús. Una buena nueva llega a los pobres. Escúchalo bien. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. El momento de Dios no es nuestro momento. Lo que tenemos que aprender en la vida y por lo que tenemos que pasar para aprender, lo desconocemos y nos escandaliza. Si tú te has escandalizado por lo que nos sucedió en el 2020, que todavía no ha terminado, escucha las palabras de Jesús hoy, con todo eso. Si queremos que no ha hecho nada. Dios ha hecho un montón de cosas, hermanos y hermanas, que nosotros no sabemos durante esta pandemia porque no las hemos visto. Pero meter en la cabeza de unos científicos, en forma humana y con el tiempo humano, sin signos prodigiosos, que esas mentes de esos científicos, ya sean de la Pfizer, ya sean de Humana, de lo que fuese, sacaran la fórmula para tener una vacuna 95% efectiva para combatir el COVID, es la mano de Dios. Mira lo que Dios está haciendo, porque ¿sabe lo que esperábamos? Que a lo mejor de repente nos levantáramos un día y dijeran en las noticias, el virus desapareció, no hay hospitalizados, no hay muertos, no hay contagios sospechosos. El virus, nos levantamos esta mañana y el Departamento de Salud no ha informado nada. Milagro, gloria a Dios, ese Dios actuando. Te escandalizas hoy, porque Dios no obra así. Dios no obra así. Dios obra en forma y manera que nosotros lo podamos entender. Y esos científicos bendecidos por Dios. Y ese dinero que apareció para poder comprar esas vacunas, bendecidos por Dios que estamos, hermanas. Y de hecho, si estamos vivos todavía, si tú estás de pie con toda tu familia y estás viviendo y no te has contagiado, es milagro de nuestro Dios del cielo, hermanos y hermanas. Si se ha contagiado alguien en tu casa,
y ha sobrevivido el virus y lo ha superado, es obra y milagro de Dios. Así que veámoslo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Ya este próximo sábado volvemos también con el tema de Juan el Bautista, pues se nos va a presentar el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio a través de Gabriel también. Ahí vamos a decir otras cositas que nos ponen al día con todo lo que estamos diciendo. Así que, hermanos y hermanas, hoy nos fuimos un poquito diferentes. Pero el punto que queremos hacer y señalar es evidente, hermanos y hermanas. Este Dios en quien tú y yo creemos que nace por nosotros y es nuestro Salvador, es definitivamente el Dios que estamos esperando. No hay otro, no hay otro. Lo que pasa es que yo lo esperaba de otra manera. Lo que pasa es que yo creía que Él iba a hacer las cosas de otra forma. Pues no, vamos a entender las cosas como las hace Dios, no como yo quisiera que Dios las hiciera. Y ahí cuadramos esto en el nombre de Dios. Así que, hermanos y hermanas, vamos a orar junto al salmo que la iglesia nos propone en este día del Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.